Un cordial saludo, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes en la semana número 16 en el Laboratorio de Física Fundamental. Bienvenidos, el código del curso es el FE 230 y recuerden que pueden comunicarse conmigo a través del correo electrónico institucional fe230@urural.edu.gt. El día de hoy vamos a estudiar los circuitos en serie y en paralelo, que tienen el tema dentro del tema general que se denomina corriente eléctrica. Entonces sean ustedes bienvenidos. Vamos a observar los objetivos de clase para esta sesión. El objetivo de clase entonces va a ser considerar situaciones que involucran cargas eléctricas en movimiento. En la electricidad estática se estudiaron cargas que no se encontraban en movimiento. Entonces en esta sesión vamos a estudiar ya las cargas pues que se mantienen en movimiento a través de cierta región del espacio. Y cuando hablamos de cierta región del espacio nos referimos regularmente a un conductor eléctrico en este tema. Muy bien, vamos a estudiar entonces cómo fluye la carga eléctrica a través de dos circuitos principales, que son los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Entonces, el primer tema a tratar va a ser el tema de la corriente eléctrica. Muchas veces nos preguntamos qué es la corriente eléctrica. Pues todo esto se deriva de la teoría atómica. La teoría atómica nos indica que tiene el estudio en lo que es el átomo, en los diferentes tipos de átomos, de acuerdo a lo que estemos estudiando. Entonces, aquí en la corriente eléctrica regularmente estudiamos los átomos de cobre, los átomos de aluminio y los átomos de materiales que son conductores. Pero en realidad, ¿qué es la corriente eléctrica? Pues la corriente eléctrica, si lo vemos desde el punto de vista neto de la electricidad, es un flujo de electrones de un lugar a otro lugar. Netamente es eso, la corriente eléctrica. Si nos vamos a la definición que tenemos acá ahorita en la diapositiva, nos vamos a dar cuenta que dice que siempre que hay un flujo neto de carga a través de alguna región, se dice que existe una corriente eléctrica. Entonces, para que haya una corriente eléctrica debe haber un flujo neto de cargas. En este caso, por ejemplo, tenemos un flujo de cargas de un lugar a otro lugar. Entonces existe una corriente eléctrica. En el Sistema Internacional de Medidas, la unidad fundamental para medir corriente eléctrica se le denomina amperio o ampere, ¿verdad? Por el apellido de Ampere, esta persona que estudió el movimiento de los electrones dentro de los componentes de los átomos, ¿verdad? Dentro de la teoría atómica. Entonces la unidad fundamental de la corriente es el amperio, así le denominamos en nuestro medio, y simplemente le agregamos la letra A la magnitud que estemos calculando. Las cargas en movimiento a través de un área A, dice este texto, la rapidez a la cual fluye la carga a través del área se define como corriente. Entonces, a esa rapidez con la cual fluye la carga se le denomina corriente, ¿va? Y la dirección es importante también, porque dependiendo del tipo de corriente, así va a ser la dirección. Entonces, en este caso, la dirección de la corriente a la que le denominamos I es la misma a la cual fluyen las cargas positivas cuando tienen libertad de hacerlo. En el caso de la electricidad, lo que fluyen son los electrones. Bien, dentro entonces de lo que es el tema de carga eléctrica, necesitamos hablar del circuito eléctrico cerrado. Y para hablar del circuito eléctrico cerrado, necesitamos conocer algunos componentes del circuito. Por ejemplo, la fuente de alimentación, que en este caso este es el símbolo general para una batería. También tenemos lo que son los conductores eléctricos, más conocidos como cables o alambres. Y tenemos algo que consume en el circuito, que es un aparato, en este caso una bombilla, que puede ser de incandescencia o puede ser de los nuevos modelos, digamos LED. Pero siempre un aparato, digamos, que consume energía en el circuito. Bueno, entonces cuando conectamos la fuente de alimentación por medio de los cables hacia el aparato o la carga, va a existir entonces un flujo de
corriente eléctrica. Va a aparecer aquí la corriente eléctrica fluyendo en este circuito que le denominamos circuito eléctrico cerrado. No hay ningún dispositivo de control como un interruptor, por ejemplo, no hay. Es un circuito netamente directo de la forma cerrada. Bien, este circuito entonces nos lleva a investigar o a estudiar, mejor dicho, el primer circuito que se le denomina circuito eléctrico en serie. Este circuito específicamente en esta gráfica está compuesto de 3 elementos. Aunque el circuito puede ser compuesto de 2, de 3, de 4 o de más elementos cuya conexión sea en serie. Y cuando decimos una conexión en serie es que solamente tiene un camino o una ruta para el paso de la energía, en este caso para el paso de la corriente. Observen la gráfica. Tenemos una fuente de alimentación y esta fuente de alimentación está conectada por medio de cables o alambres a cada una de las cargas que está a su vez conectada en una base, ¿verdad? Bien, entonces cuando la energía, en este caso de la terminal positiva, viene fluyendo por este conductor, pasa a través del filamento, sale del filamento y sale por medio del cable al siguiente filamento. Sale de este filamento y llega al otro filamento y el filamento regresa y cierra el circuito por medio del último cable hacia la terminal negativa. Entonces ahí tenemos un circuito cerrado de 3 elementos que están conectados en serie. Cada uno de ellos tiene cierto voltaje de esta fuente de voltaje que tenemos aquí. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Si los elementos tienen el mismo valor, o sea, tienen la misma capacidad en potencia, por ejemplo, 50 watts, 75 watts, 100 watts, por ejemplo, hablando de bombillas incandescentes, entonces cada uno de ellos se va a quedar con el mismo voltaje. Por ejemplo, si la fuente fuera de 30 voltios, cada uno de ellos se quedaría con 10 voltios si la potencia fuera la misma para cada uno de los elementos. Pero regularmente no es así, ¿verdad? Puede que este sea de 50, este sea de 100 y este sea de 75. Entonces, en los cálculos nos podemos dar cuenta cuál de ellos se va a quedar con más voltaje de la fuente. Puede ser que este se quede con 20 y que se reparta 5 y 5 acá si la fuente fuera de 30, ¿verdad? Una característica muy esencial en los circuitos en serie es que, como lo dice el inciso A, la corriente es la misma para cada uno de los elementos. O sea que, aunque el voltaje sea diferente para cada elemento, la corriente sí es la misma, por tener una sola ruta, la corriente eléctrica. Entonces, si calculáramos la corriente, decíamos que la corriente en el foco número 1 es igual a la corriente en el foco 2 y es igual a la corriente en el foco 3. En cambio, el voltaje no. El voltaje 1 puede ser diferente al voltaje 2 y asimismo el voltaje 2 puede ser diferente al voltaje número 1. O sea, los tres pueden ser distintos. Y entonces, si sumamos el voltaje con el que cada elemento se queda, vamos a tener el voltaje de la fuente, que serían los 30 voltios en el caso hipotético, ¿verdad? Y además podemos simplificar el circuito, ¿verdad? Sumando los valores de la resistencia de los elementos llamados resistores, podemos encontrar una resistencia equivalente o una RS que está acá, resistencia en serie, sumando únicamente las resistencias R1 más R2 y más R3, teniendo cuidado de los múltiplos o submúltiplos que pueda tener el circuito. Muy bien, ahí tenemos entonces la forma de calcular, la forma general de calcular la resistencia, que sencillamente es la sumatoria de todas las resistencias que estén presentes en el circuito. Vamos con el segundo circuito, que es el circuito en paralelo, también con resistores. Observen que la conexión aquí es diferente, porque digamos, si ustedes ven la terminal positiva, sale y como una línea general aquí, y las 3 lámparas están alimentadas de esa línea general. En la parte de abajo es similar. Tenemos la línea negativa que se distribuye como una general y cada una de ellas es alimentada de esa general. Entonces son independientes entre sí. Si una de ellas se corta, no anula el funcionamiento de las siguientes. En cambio en el serie sí, ¿verdad? Si una se cortaba por tener una sola ruta para la corriente,
entonces las demás dejaban de funcionar. Aquí tenemos corrientes individuales, o sea que la corriente del 1 es diferente que la corriente del 2 y diferente que la corriente del 3, siempre que los elementos también sean distintos. Pero el voltaje en común es lo común en el circuito. A todos estas cargas, si otra vez en el supuesto de que la fuente tuviera 30 voltios, entonces cada una de las lámparas tendría 30 voltios también. Aquí está la representación del circuito con resistores. Tenemos 3 resistores y ven la fuente de alimentación es la misma en la entrada y positiva en este caso y negativa en las salidas. Y también podemos simplificar el circuito, digamos, si podemos sacar un circuito equivalente de estas 3 resistencias que están acá, podemos hallar un equivalente de estas 3 en uno solo. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues aquí está la suma de los recíprocos, ¿verdad? Así, si sacamos el recíproco a este y le sacamos el recíproco a este y le sacamos el recíproco a este y sumamos todos los recíprocos, vamos a encontrar un recíproco y le sacamos nuevamente el recíproco y nos va a dar el valor de la resistencia en paralelo, la resistencia equivalente. Y algo curioso es que la resistencia equivalente del circuito en paralelo es más pequeña que la resistencia más pequeña presente en el circuito. Por ejemplo, si aquí tuviéramos 10, 15 y 6, por ejemplo, entonces la resistencia total saldría más pequeña que la resistencia de 6 ohmios, porque la resistencia total en un circuito en paralelo siempre es más pequeña que la resistencia más pequeña del circuito. Bueno, entonces aquí tenemos lo común es el voltaje y las corrientes son diferentes, ¿verdad? Y la resistencia equivalente se saca con la suma de los recíprocos. A continuación vamos a ver los circuitos combinados. Como ustedes observarán aquí tenemos una fuente de alimentación. Siempre es una batería. Tenemos que la barra grande es positiva, la pequeña es negativa y así, ¿verdad? Entonces en este caso nos indican que la fuente de alimentación es de 24 voltios. Bien, entonces observen que estas dos resistencias están conectadas en paralelo. Yo las puedo simplificar para que me quede una sola y simplificarla con el siguiente resistor que está presente acá. Como lo vamos a ver en el ejemplo, el objetivo es encontrar una resistencia equivalente, o sea, una sola resistencia que pueda sustituir a estas, en este caso, estas 5 resistencias, ¿verdad? Debemos simplificar el circuito. Entonces, por ejemplo, acá vamos a simplificar el circuito que tenemos en mención. Bueno, estas dos resistencias están en paralelo. Si las simplifico, nos quedaría una resistencia, ¿verdad? Aquí tenemos entonces que esta es la equivalente de este circuito. Ahora estas dos quedaron conectadas en serie. Las puedo simplificar simplemente sumando y nos quedaría una resistencia que es el equivalente de estas dos. Asimismo, estas dos quedaron conectadas nuevamente en paralelo. Si las vuelvo a simplificar, va a quedar una conectada en serie a la R1. Ahí tenemos entonces de estas dos, quedó una, ¿verdad? Que es la equivalente del circuito en paralelo, y quedó aquí en serie a la resistencia número 1. Ahora ya están en serie estas dos, y como observamos, ahora tenemos la resistencia total, que es la suma de la R1 más la resistencia en paralelo que había quedado aquí. Y al final pues podemos sustituir todas estas resistencias por una resistencia total de 8 ohmios, ¿verdad? Esa es la simplificación de circuitos. Va a ir viendo qué podemos simplificar. Por ejemplo, aquí estas dos están en paralelo, las simplificamos y nos quedó una. Y esa está en serie a la siguiente, a esta de acá. Sumamos estos dos y nos queda una nuevamente, ¿verdad? En paralelo a esta. Si sumamos estas dos, nos queda una nuevamente en serie a la R1 y al final pues un gran total. Muy bien, entonces esto ha sido la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido lo relacionado a los circuitos en serie y en paralelo y podamos vernos en una próxima oportunidad. Por favor, resuelvan las preguntas y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.